Hola a todas y a todos. En el marco del quinto coloquio sobre cooperación al desarrollo en el norte de África y Marruecos, vamos a realizar la ponencia del trabajo que lleva por título El vínculo educativo, estrategia de intervención con juventud extutelada migrante en hogares de emancipación de la red pública de la Comunitat Valenciana. La ponencia aquí presentada se elabora a partir de la experiencia y el recorrido profesional después de 12 años de trabajo en el área de emancipación y de protección de menores de ambos ponentes, así como la recopilación de información derivada del trabajo de intervención directa con personas jóvenes migrantes extuteladas de 18 a 23 años que residen en hogares de la red pública de emancipación de la Comunitat Valenciana. Tal y como están las cosas en este momento y como parece ser que continuarán por mucho tiempo, no resulta nada probable encontrar una fórmula que logre remitir las migraciones masivas, ni porque desaparezcan factores que las impulsan, ni porque surjan ideas brillantes que las detengan. Así, dentro del actual panorama social de complejidad en el que nos encontramos, los movimientos migratorios y los fenómenos asociados constituyen uno de los aspectos que mayores controversias generan en nuestro mundo actual. La diversidad de orígenes y experiencias migratorias son factores indispensables de la riqueza social que se ve reforzada por el impacto de los flujos migratorios. Como cualquier realidad humana compleja, no se pueden simplificar muchas de sus consecuencias, reduciéndose a un equilibrio entre beneficios y costes, sino que requiere un enfoque integral y amplio. En tiempos de incertidumbre y gran complejidad como los que atravesamos actualmente, la migración resulta ser un tema dinámico de gran actualidad que ocupa espacios de debate de primer nivel. Por ello, es importante conocer los procesos por los que un conjunto de conocimientos queda establecido socialmente como realidad, donde su construcción social está centrada en la internalización, al ser asumida e interiorizada por las personas a través del proceso de socialización. Así, la realidad se establece como consecuencia de un proceso dialéctico entre relaciones sociales, hábitos tipificados y estructuras sociales, visto desde un punto de vista social, donde el sentido y el carácter de esta realidad es comprendido y explicado a través del conocimiento. Las relaciones sociales no tienen nada de natural, ya que la realidad está socialmente construida. Es en torno a la migración en el que giran representaciones, ideas y cuestiones que afectan a la forma de percibirla, entenderla y relacionarnos con ella. Es importante tomar conciencia acerca de la construcción simbólica que se realiza sobre el fenómeno migratorio, pero también lo es poder cuestionarnos cuáles son los agentes que influyen y participan en dicha construcción. Todo ello bajo el prisma de complejidad en el que se encuentran las sociedades actuales. García Borrego realiza la siguiente clasificación. Instituciones políticas, como la Unión Europea y agentes políticos, instituciones culturales como la universidad, por su capacidad de producir un saber legítimo, un discurso legitimado y reconocido por el resto de agentes, medios de información e instituciones económicas como las organizaciones empresariales y los sindicatos, organizaciones cívicas como las ONGs y los movimientos sociales, entre otros. Y es que las sociedades están jerarquizadas en posiciones de poder en las que dichos agentes construyen aquellos discursos que les sustentan en dicha posición. En este sentido, la polarización del discurso público sobre la migración ha ido en notable aumento, con una disminución de espacios para elaborar análisis equilibrados, rigurosos y basados en datos contrastados a lo largo del tiempo. Aunque ha ido variando con el paso del tiempo, no cabe la menor duda que nos enfrentamos a la toxicidad de un debate público cada vez más candente sobre la migración. Se ha intensificado en los últimos años, desatando el caos y el miedo entre la población que ve amenazada su cómoda seguridad. Por un lado, se ha convertido en un tema de creciente interés político. Por otro, se ha multiplicado la capacidad para la vertiginosa difusión de la desinformación que influye en dicho discurso. El convencimiento de que el creciente uso de la disrupción y la desinformación como arma táctica de poder tiene un impacto negativo en el discurso público, político y de los medios sociales, en los valores de las sociedades y en las políticas públicas sobre asuntos tales como la migración, los desplazamientos y los migrantes, es claro. En este sentido, no podemos obviar el papel de sobra conocido y reconocido que ejercen los diferentes medios de comunicación en la construcción de la realidad que representan.
Una realidad orientada hacia la elaboración de un discurso en ocasiones más propio de caciquismos sin complejos que de una sociedad democrática moderna. Quizás para rendir cuentas a su línea editorial y al fin interés por recoger y reflejar la realidad, aunque al fin y al cabo no deja de ser una realidad interpretada y recogida bajo un prisma sesgado. Por un lado, los medios reflejan los actuales debates sociales y políticos sobre el reconocimiento del ius migrandi y como derecho fundamental implícito, derivado de la dignidad humana y del derecho a la libre circulación, y por otro lado, se armonizan discursos que contribuyen a la integración o exclusión de esta población, incluyendo la figura del menor migrante como un nuevo actor político, actor objeto de atención e interés. El racismo, la discriminación y la intolerancia destruyen vidas y comunidades, afectando diariamente a millones de personas en todo el mundo. España se ha ido convirtiendo con el paso del tiempo en un país receptor de personas migrantes. La población extranjera ha experimentado un aumento significativo y se ha visto incrementado el número de actitudes racistas y xenófobas. Algunos trabajos indican que un porcentaje muy alto de adolescentes y jóvenes experimentan durante el proceso migratorio mayor vulnerabilidad, situaciones traumáticas y de violencia de un nivel muy superior en relación con niños, niñas y adolescentes que viajan acompañados de sus familias, ya que el viaje es más largo y más difícil para ellos. Se muestra cómo el racismo y la discriminación son experiencias adversas que afectan psicológicamente a estos adolescentes y jóvenes en sus procesos de inclusión. Dichas experiencias también afectan a su capacidad para relacionarse con los demás, su desarrollo de habilidades sociales y su adaptación al entorno, causando efectos negativos en la autoestima, la autoeficacia y la autoaceptación. Algunos autores denuncian el papel de los procedimientos administrativos y las políticas institucionales de atención como factores que inciden en su bienestar o malestar emocional, por su lentitud, burocracia y falta de flexibilidad. El resultado de todo ello es una mayor vulnerabilidad y la subsistencia en el límite, que se ve afectada por diferentes factores, entre ellos los económicos, sociales, educativos y culturales. La violencia se valora como una estrategia social y de sociabilidad, como diría Arendt, de naturaleza instrumental. Se pueden diferenciar al menos 4 tipos de violencia que forman parte de un continuo. Por un lado, la violencia estructural y cotidiana y por otro, la violencia política y simbólica. Además, Bourgois agrupa la violencia estructural, la violencia simbólica y la violencia normalizada en lo que denomina violencia invisible. Define la violencia normalizada como aquella conformada por prácticas institucionales, valores culturales, discursos de sentido común y burocracias rutinarias que invisibilizan la violencia y producen indiferencia social, siendo clave en el ámbito de esta violencia el maltrato institucional. Según Sayed Ahmad, la violencia invisible hace de referencia, entre otros, al neorracismo cultural, el hostigamiento, la exclusión social, la exigencia de asimilación o marginación, la humillación o la violencia administrativa, que significa la situación de irregularidad y la denominación de ilegales. Un elemento clave para entender este tipo de violencia es la concepción de maltrato institucional, que se describe como malas prácticas que chocan con buenos discursos. El dolo migratorio es un concepto que se refiere al proceso psicológico y emocional que una persona experimenta al trasladarse a otro país, siendo una experiencia emocional difícil de afrontar. Es evidente que se torna uno de los problemas más graves y complejos a los que se enfrentan muchas personas que migran a otro país en busca de una mejor calidad de vida. Sin duda, puede ser muy difícil para las personas migrantes al experimentar un profundo sentimiento de pérdida, tristeza y ansiedad, ya que implica el desarraigo de su hogar, los amigos, la familia y la cultura del país de origen. Se ha descrito como una pérdida complicada para aquellos que han experimentado una migración forzada, ya sea temporal o permanente. El proceso migratorio tiene consecuencias físicas y emocionales para adolescentes y jóvenes sin un referente familiar.
Es una evidencia que los efectos de dicho tránsito en su salud mental suelen asociarse a la ansiedad y depresión con riesgo de cronicidad, aumentando su situación de vulnerabilidad. A todo lo citado anteriormente, se hace referencia al concepto de vulnerabilidad migratoria y se describe como un conjunto de características objetivas, socialmente inducidas y temporales que afectan a las personas en diferentes grados y formas. Sin duda, urge establecer un vínculo de confianza con los jóvenes que les ayude a aceptar su situación y les motive para afrontar el duelo, siendo un elemento fundamental para acompañar en la gestión del proceso como herramienta profesional para la intervención social con adolescentes y jóvenes. Atrás. Frente a todos estos contextos de maltrato, una de las formas en las que podemos intervenir las profesionales de los hogares de emancipación sería ofreciendo modelos socioeducativos estables y alternativos a los que han recibido. Estos modelos se basan en dos características esenciales. Por un lado, ofrecimiento de contextos reintegrantes y experiencias reparadoras donde se sientan seguras. Y por otro lado, a las profesionales como figuras responsables cuya función será la de crear relaciones significativas, vínculos emocionales y la promoción de buenos tratos hacia estos jóvenes. Al mismo tiempo, serán figuras de responsabilidad, referencia y autoridad en el proceso de crecimiento y acompañamiento de esta juventud hacia la consecución de su propia emancipación. Las educadoras de los hogares de emancipación son las profesionales de atención directa que realizan su práctica profesional en el día a día con la juventud tutelada, a través de la acción socioeducativa. Coincidiendo con Froude, entendemos la acción socioeducativa como la intervención que desarrollan las educadoras desde un punto de vista educativo. Además, este autor la define como todo el proceso diagnóstico que nos lleva necesariamente a la intervención como resultado de un profundo estudio del problema planteado o de la necesidad de resolver. La acción educativa implica siempre una actividad donde el objeto es también sujeto, dado que con anterioridad ha existido un estudio previo y deliberado. Por otro lado, en los documentos profesionalizadores de ASEDES encontramos el concepto de principio de acción socioeducativa, en el que se fundamenta el rol del educador y educadora social. De este modo, las acciones socioeducativas consisten en acompañar, crear relaciones educativas con las personas que se atienden, favorecer el proceso educativo de las personas para su crecimiento y en integrar a las personas en la comunidad. Por todo esto, en los hogares de emancipación, las educadoras sociales son las figuras responsables de acompañar y estar presentes en la vida de la juventud tutelada, para que ésta sea capaz de cubrir sus necesidades en un contexto estable, seguro y bien tratante, donde se fomentarán y se crearán relaciones afectivas y significativas entre las educadoras y esta juventud, fundamentadas en el establecimiento de vínculos afectivos y emocionales. Así, dentro de la intervención socioeducativa que realizan las educadoras, adquiere gran importancia la creación del vínculo afectivo, base desde donde se fundamentará la relación y el acompañamiento socioeducativo, y en el que la educadora debe convertirse en una figura cercana, disponible y de confianza. La educadora fundamenta su acción socioeducativa en dos aspectos sumamente importantes, el saber hacer y el saber ser. De este modo, el saber hacer se refiere a los conocimientos técnicos y específicos de estas profesionales, y el saber ser hace referencia a la actitud, la personalidad y la disponibilidad de las educadoras con las personas atendidas. En nuestro caso, nos centraremos en el saber ser de estas educadoras, haciendo referencia a la capacidad de transmisión de sus experiencias socioeducativas, en el cómo transmiten estas experiencias, siendo la propia educadora un recurso socioeducativo y un referente para esta juventud, estableciendo un modelo de relación socioeducativa basada en el vínculo afectivo. Por este motivo, la relación que se establece entre la educadora y las personas atendidas se fundamenta en el vínculo afectivo, donde cada una de ellas desempeñará un rol afectivo y donde este vínculo ejercerá el de enlace entre ellas, para que puedan abordar las problemáticas que les conciernen. Así, la educadora ejercerá un rol profesional de experta en relaciones personales, desarrollando y favoreciendo la creación de esta relación, mientras que el joven, cuando llega al hogar de emancipación, lo hace con unas características personales que influyen en su crecimiento como persona y en la forma de establecer ciertas relaciones personales. En esta línea,
La educadora desarrollará un modelo de acompañamiento socioeducativo en el día a día de estos jóvenes, para que vayan adquiriendo gradualmente mayor autonomía en el propósito de alcanzar su propia emancipación. Para este fin, y coincidiendo con Martí de Vázquez y Gonzalo Marrodán, las educadoras desarrollarán unas capacidades esenciales como la creación de una alianza terapéutica, respeto de los tiempos de las personas atendidas, valorar las formas de pensar y de actuar que han utilizado hasta el momento, habilidad comunicativa de la educadora y una aceptación incondicional de la persona acompañada, si bien es cierto que ciertas conductas que puedan presentar no sean aceptadas. La relación establecida entre la educadora y los jóvenes acompañados se basará en el respeto, la seguridad, la atención y el afecto, ofreciéndole un modelo relacional que posiblemente sea diferente a los recibidos anteriormente en algunas residencias de acogida. Como hemos comentado, esta relación estará fundamentada sobre la creación de vínculos emocionales, que habrán sido creados, planificados y organizados mediante las actuaciones, acciones e intervenciones socioeducativas con el propósito de establecer relaciones significativas con los jóvenes acompañados. De este modo, en esta relación significativa, basada en la vinculación afectiva que establecen entre ambas figuras, adquiere gran importancia el concepto de cercanía profesional, como elemento regulador subjetivo para que cada educadora pueda entender el concepto de vinculación afectiva. Por lo tanto, las educadoras deben analizar y reflexionar acerca de lo que entienden sobre la vinculación afectiva, pues esto les puede facilitar su posicionamiento respecto a la cercanía profesional que desean establecer en las relaciones educativas. El concepto de cercanía profesional lo consideramos como un elemento esencial en el establecimiento del vínculo afectivo, pues es una de las funciones que debe realizar la educadora en los horarios de emancipación, contribuyendo al desarrollo y mejora de la autonomía personal para, finalmente, conseguir la emancipación de estos jóvenes. Por lo tanto, es muy importante la percepción personal que cada educadora tenga acerca de la cercanía profesional, pues la realización de sus funciones y responsabilidades dependerá de esta percepción. Para nuestra labor profesional tendremos en cuenta la definición que realiza Sala del concepto de distancia profesional, definiéndolo como el posicionamiento afectivo y relacional del educador respecto al educando, que evita una proximidad o un distanciamiento afectivos excesivos, sin menoscabo de la comprensión empática, la consideración positiva incondicional o la autenticidad de la relación de ayuda. De esta definición entendemos que este concepto es un continuum entre una distancia emocional mínima que podría derivar en cierto proteccionismo sobre identificación entre la educadora y los jóvenes acompañados y que puede entorpecer o impedir la comprensión profesional debido a un gran compromiso emocional, o entre una distancia emocional excesiva que podría derivar en una mínima implicación de la educadora en la relación educativa, que sea un obstáculo para comprender, atender y seguir la situación personal de estos jóvenes. Con todo esto, entendemos que podemos encontrar tantas cercanías profesionales como educadoras y situaciones que se establezcan en las intervenciones educativas llevadas a cabo, por lo que cada educadora podrá definir y redefinir su propia definición subjetiva del concepto de cercanía profesional. Por lo tanto, las educadoras en sus intervenciones tendrán en cuenta tanto a las personas a las que acompañan como a las dificultades y circunstancias a las que se enfrentan hacia la inclusión, con las que se relaciona y con las que se vincula, mostrando en todo momento su capacidad de análisis y de reflexión sobre estas intervenciones y al mismo tiempo teniendo en cuenta los sentimientos, afectos y emociones que se generan en estas relaciones educativas y la vinculación afectiva. Concluyendo, consideramos la relación establecida entre las educadoras y los jóvenes tutelados, la cual se basa en el vínculo afectivo y la cercanía profesional, como una herramienta principal en el proceso de acompañamiento frente a todas estas violencias y maltratos sufridos, y como elemento clave en el proceso de crecimiento personal que finalizará en su futura emancipación. Esperamos que haya sido de su interés esta ponencia y les damos las muchas gracias.